Hablar de aranceles es hablar de historia, de economía, de poder. Es remontarnos a los tiempos en que los grandes imperios imponían tributos a los comerciantes que cruzaban sus fronteras, es comprender la dinámica de la riqueza en el mundo moderno. Y en el siglo XXI, pocos líderes han usado los aranceles con tanta intensidad y controversia como Donald Trump. La política comercial de Trump ha sido un terremoto en el sistema económico global. Si en el siglo XX habíamos visto una tendencia clara hacia el libre comercio, con tratados internacionales que buscaban reducir las barreras económicas entre países, en el siglo XXI Trump decidió hacer todo lo contrario, reintroducir el proteccionismo a gran escala. Pero antes de analizar las consecuencias de sus decisiones, detengámonos un momento para entender qué es un arancel y por qué es tan importante. ¿Qué es un arancel y por qué importa? Un arancel es básicamente un impuesto que un país le cobra a los productos que entran desde el extranjero. Es decir, si una empresa china quiere vender sus celulares en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puede decir, perfecto, puedes vender aquí, pero por cada celular que traigas, tendrás que pagarme un 25% más. ¿Para qué sirve esto? En teoría, hay dos razones principales. 1. Proteger la industria nacional, si los celulares chinos entran muy baratos a Estados Unidos. 1. Podrían desplazar a las marcas locales. 1. Al imponer un arancel, se encarece el producto extranjero y se le da una ventaja competitiva a la industria local. 2. Recaudar dinero para el Estado. Cuando un gobierno cobra aranceles, genera ingresos adicionales, lo que puede ayudar a financiar infraestructura, seguridad o cualquier otro gasto público. Ahora bien, el problema con los aranceles es que pueden provocar guerras comerciales. Porque si Estados Unidos le pone un arancel a los productos chinos, China puede responder con otro arancel a los productos estadounidenses. Y cuando los países empiezan a jugar con los aranceles como fichas de ajedrez, el comercio global se ve afectado, los precios suben y las empresas sufren. Cuando Trump llegó a la presidencia en 2017, tenía un objetivo claro: reducir el déficit comercial de Estados Unidos. ¿Qué es el déficit comercial? Es cuando un país compra más de lo que vende en el comercio internacional. Estados Unidos llevaba décadas importando más productos de los que exportaba, especialmente desde China. Trump veía esto como una gran debilidad y prometió corregirlo. Su plan fue simple en papel, pero devastador en la práctica: imponer aranceles masivos a las importaciones extranjeras para hacerlas más caras y así incentivar la producción nacional. Empezó con medidas agresivas contra China, pero rápidamente extendió los aranceles a países aliados como México, Canadá y la Unión Europea. Entre sus decisiones más impactantes estuvieron aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio importado, 2018. Esto afectó especialmente a países como Canadá, uno de los mayores exportadores de acero a Estados Unidos. Guerra comercial con China. Impuso aranceles del 25% a bienes chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares. China respondió con medidas similares, encareciendo productos estadounidenses como la soja y los automóviles. Amenazas a México y la Unión Europea. En varias ocasiones, Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos y europeos, lo que generó incertidumbre en los mercados internacionales. El impacto fue inmediato. Los costos de muchos productos en Estados Unidos aumentaron, las empresas comenzaron a sufrir y la economía mundial entró en una fase de tensión constante. El problema con los aranceles es que no solo afectan a los países contra los que van dirigidos, sino también a los consumidores y empresas dentro del país que los impone. Por ejemplo, cuando Trump puso aranceles al acero y al aluminio extranjero, las empresas estadounidenses que usaban esos materiales, como las fábricas de autos o de electrodomésticos, tuvieron que pagar más por ellos, lo que hizo que sus productos se volvieran más caros. Y como resultado, los consumidores estadounidenses tuvieron que pagar más por los automóviles, refrigeradores y otros bienes. Lo mismo pasó con los aranceles a China. Muchas empresas estadounidenses importaban productos chinos porque eran más baratos, pero con los aranceles de Trump, sus costos aumentaron drásticamente, y ese aumento se trasladó a los consumidores. Y aquí viene la ironía: el proteccionismo de Trump,
que supuestamente buscaba fortalecer la industria estadounidense, terminó perjudicando a muchas empresas locales, porque los costos de producción se dispararon. Pero el golpe más fuerte fue para los agricultores estadounidenses. China, en respuesta a los aranceles de Trump, impuso sus propios aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos, como la soja y el maíz. Esto significó que los agricultores estadounidenses, que dependían de las exportaciones a China, de repente vieron cómo su mercado desaparecía. Muchos granjeros se enfrentaron a la quiebra, y el gobierno de Trump tuvo que gastar miles de millones de dólares en subsidios para ayudarlos. Trump defendió sus aranceles como una manera de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Pero la realidad es que vivimos en un mundo globalizado, donde las economías están interconectadas. Hoy en día, un automóvil puede tener piezas fabricadas en México, ensambladas en Estados Unidos y con software desarrollado en Alemania. Si un gobierno decide imponer aranceles, está afectando toda una cadena de producción internacional. Después de la salida de Trump de la Casa Blanca, la administración de Joe Biden ha mantenido algunos de sus aranceles, pero con un enfoque más diplomático. La guerra comercial con China sigue en pie, pero con una estrategia menos agresiva y más enfocada en la cooperación. Sin embargo, la lección de los aranceles de Trump sigue vigente. Los impuestos al comercio internacional pueden parecer una solución fácil a los problemas económicos, pero en la práctica generan más costos que beneficios. La historia de los aranceles es la historia del comercio, y el comercio es poder. Los países han usado los aranceles para protegerse, para enriquecerse y, en muchos casos, para castigar a sus rivales. Pero si algo nos ha enseñado la era de Trump es que en un mundo globalizado, cerrar frontera no fortalece a una economía, sino que la aísla y la hace más vulnerable. La pregunta que queda abierta es: ¿volveremos a un mundo de proteccionismo y aranceles elevados, o seguiremos avanzando hacia un sistema de comercio más abierto y cooperativo? La historia nos dice que los aranceles han ido y venido, pero el deseo humano de comerciar, de conectar y de innovar siempre ha prevalecido.